etortzeagatik. Ondo entzuten da? Oso ondo. Bai, orduan... Momentuz bai. Bai. Bueno, a ver, esta tarde vamos a dar paso a la segunda charla dentro de un amplio programa que se inició con la exposición que tenemos aquí de Santi Arrieta, Gernikak Begiradak, y como Chema Ramírez de la Piscina como coordinador. Hoy es el último día, ya mañana la recogen y ya se la llevan. Desde nuestra plataforma Guernica Memorial en Lekuko buscamos fomentar la reflexión colectiva de la memoria a través del arte y de la cultura. Y por eso ha sido un honor tener esta exposición aquí, porque precisamente eso es lo que hace esta exposición. Fragmenta la obra de Picasso, la reinterpreta recuperando algunos testimonios de supervivientes y luego la enriquece con la mirada de diferentes personajes de la cultura actual vasca, como son Eñaute Elorrieta, Kirmen Iriben, Nerea Ibarzábal, Ames Arzallus, algunos más, y también Maite Aristegui y Onintza Enbeita, a las que tuvimos el honor de escuchar aquí el día de la apertura de la exposición y de emocionarnos con sus relatos, ¿no? Entonces, agradecemos a ella su presencia, al autor, a Santi y a Chema, por habernos tenido en cuenta para divulgar esta exposición y esta obra, ¿no? Muy interesante, ahí no está el dossier ya, pero muy interesante, nos han cedido, primero el poder tener aquí la obra. Luego también el dossier donde hacen un relato de los bombardeos a poblaciones civiles, una investigación sobre todos los que ha habido, muy interesante, y todo esto está colgado en nuestra web en Gernikara. Hay fotos de la exposición, está ese documento, está el catálogo de la propia exposición, pues si lo queréis mirar. También agradecer a Pecho y Doyaga, que ha sido un poco el coordinador con todos los que han ido participando y todavía queda por participar en este programa amplio que digo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo este contexto, esta exposición se ha organizado acompañada de 3 charlas, ¿no? La primera fue con Josu Chueca, 3 charlas que abordan la memoria desde distintos situaciones o sucesos, terribles sucesos, ¿no? La primera fue con Josu Chueca, que nos habló de sus investigaciones sobre los niños del exilio en la guerra civil. La segunda es hoy con Sabino Cuadra y su libro Los victimarios. La tercera será la querella en el Estado español, en Euskal Herria, el Estado español y en Argentina por los crímenes del franquismo. Será a manos de Josu Ibarguchi, portavoz de la plataforma de la querella contra los crímenes del franquismo, y aunque estaba prevista para el 24 de octubre, pues tuvimos que suspenderla o atrasarla por un triste hecho que todas ya conocemos, que fue el fallecimiento de David Zelaya. Alguien a que, pues en Gernika, quien no le conocía, ¿no? Y una gran pérdida para el movimiento social, político y cultural de Gernika, ¿no? Se le va a echar mucho en falta, la verdad. Y hoy tengo el placer de presentar a Sabino Cuadra, incansable luchador y militante. En la década de los 70 y los 80 militó en el EKI, SUTIC, Bacharre, Comité Internacionalista y en el sindicato LAB. Y en el 2001 fue elegido como diputado para el Congreso Español en las listas de Amaiur. Pero sobre todo desde los hechos acaecidos en el San Fermín de 78, ha sido un incansable peleón para descubrir la verdad de aquellos terribles hechos, ¿no? Y luego además, como una pequeña anécdota, aunque él no se acuerda, yo coincidí con él en clase de euskera en Arturo Campión hace 1000 años en Iruña y también con Begoña. Y nada, es un detalle, ¿no? Y luego él, a la vez afincado en Iruña, yo y Iruñarra, afincada en Forua durante muchos años. Curiosas coincidencias, nada más, pero quería hacer esta anécdota.
Entonces, bueno, vamos a hacer la presentación en forma de preguntas y respuestas. Yo haré en castellano y Pecho las hará en euskera. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en algún momento, la podéis hacer. Y doy paso a Pecho. Arratsaldeon ba, dano gogoratzen dugu zer gertatu zen 1978an San Fermineko jaietan plazan zeudela, jente gitxi batzuk guten ziren amnistia pankarta batekin, polizia sartu zen barrura, tiroka hasi zen jente kontra, eta herri guztian, Iruña guztian, zabaldu zen borroka, eta hori dena, polizia guten ziren karrera hasi ziren, eurepe tiroka, eta alako batetan erail zuten Germán Gutiérrez, gure laguna, Germán Rodríguez, barkatu. Bueno, horrei buruz asko idatzi da, baina oso gutxi faltauzan behar badapur behar jakitik, baina nortzuk zen madarikatu personak egotzen horregan. Eta nortzuk tapautze ben hori, nortzuk eman zioten orduan eta ordutik ona babesa guzti horreri. Nortzuk pertsonak, nortzuk tramak, nortzuk zareak, nortzuk instituzioak, hori faltazan apurtzu beteitzeko. Horretaz doa liburu hau, los victimarios, horretxe dugu izena, eta galdera batekin azten naiz, zain du. Horrein dela 6 urte, txartu espanago, 1916an, atartzuten liburu bat, San Fermín de 78, Crimen de Estado, atartzen duen liburu bat, ez da urrun behar, ondala 6 urte. Zer berri dago, zer gehitiko beste liburu, tituluak, izenburuak ezaten du, hau da, sobre personas, ez da bakarrik errepikatzeko garai hartan gertauzana, esateko baitzen, nortzuk eguntzien horren atzien, nor babestu de hori, zer dugu gauzi berri, bat aurrera penik, asunto guzti horretan? Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman hurbildu zareten guzioi, liburu honen aurkezpenera. Eta, nire interbentzioa euskaraz eta gaztelaniaz izanen da, eta gero bukatzerakoan norbaiten ara du, euskaraz edo gaztelaniaz zerbait galdetu edo kritika zorrotzak egin edo nahi duzuena, ni horren arabera erabiliko dut euskaran, bukaran edo nahi duten momentuan. Edo zein momentuetan, bai. Liburu honen, idaztearen arrazoia. Ia zuk esan duzu, ezta, lehenengo liburuan, esan behar da, 1978 San Ferminei buruz 3 liburu ditugula idatzita gure taldekoa. Lehenengoa, eta ez ezaguna dena da, Feminismo Transición y San Fermín del 78, oso interesgarria. Zeren ikuspuntu feminista batetik, azaltzen zen, zer olako giroa zegoenan gizartean, Iruñan, Nafarroan, eta batez ere jaietan bertan. Beinen giroa, emakumearen papera lakoa zen, eta ikuspuntu hortatik, begira da zorrot bat egitea han Iruñan. Bigarrena izan zen, Petxok esan duen, orain 6 urte, idatzi genuela, plazaratu genuen San Fermín 78, Crimen de Estado. Eta horretan, egiten zena detailekin, detalle, aztertu zer gertatu zen. Zezen plazan, kalean, Fermín Rodríguezekin hilketa horrekin, Donostian erail zuten beste gazte batekin, Joseba Barandiaran, kontatzen zen dena. Eta hori egin ondoren, pentsatuko dugu zerbait falta da, honekin. Eta falta zena, pentsatzen genuen, zela, hori, biktimak, badakigu zeintzuk izan ziren, Joseba eta Fermin, eta zaurituak, bala zaurituak, eta bar. Baina biktimarioak zeintzuk izan ziren, nortzuk izan ziren. Eta nortzuk pertsona horiek, nondik etorri ziren Iruñera, zen olako ibilbide poliziala eta pertsonala zituzten, beraien, zer egizuten San Ferminetan, eta San Ferminetako gertakari kriminal
hori pasatu ondoren, nola joan ziren, nola igo ziren eskalafoian, polizian eta bar, eta pentsatzen genuen gai hau oso interesgarria zela. Zeren azken finean gaur egun, nik uste dut, beste esparrutan gertatzen den bezala. Badagoela politika bat, politikoki zuzena dena, baina badago baita ere beste politika bat, politikoki zuzena ez dena. Eta gaur egun pauso importanteak eman dira Nafarroan, hemen Euskal Autonomi Erkidegoan, biktimei errekonozimendu emateko eta torturak, hilketak jasan genituen giza eskubideen kontrako gauza guzti horiek azalaratzeko, mahai gainean jartzeko, publizitatea emateko, gizarteratzeko, pauso importanteak falta dira, baina oso txalogarria izan da lortu dena. Batez ere, memoria taldeen eta familikoen eta familikoek egindako lanagatik. Baina, guk pentsatzen genuen, bai, egia da, baina torturatu baten ondoan dagona da torturatzaile bat. Hilketa baten ondoan dagona da hiltzaile bat. Eta giza eskubideen kontrako delitu guztiekin gauza bera gertatzen da. Azken finean, txanponabi aurpegi ditu. Bata, boterea interesatzen ez daiona, eta beste aldetik, ezagutzen duguna, ezta? Azken finean, aldarrikatzen duguna da egia osoa, baina egia osoa gure kasutan bi parte ezberdin horiek ditu. Eta kasu guztietan gauza bera gertatzen da. Eta bigarren aurpegi hori, estatuaren aldetik eta gobernuen aldetik interesantirik ez hori azaltzeko, plazaratzeko, mahai gainean jartzeko. Eta hori da, azken finean, liburuarekin lortu nahi duguna. Biktimarioen paperak, pertsonak, ibilbideak, krimenak, torturatzaile horien zeintzuk izan ziren, nondik etorri ziren onera, nora joan ziren, zer egin zuten San Fernandoetan. Hori pertsona aztertu, polizia kapitainak zirenak, hortik hasita eta Martin Villaraino ailegatuz. Eta bitartean, komandantea, komisarioak, eta guzti horiek. Eta hori da, liburuan gutxi gorabel agertzen dena, eta arrazoiak horiek dira. Ez, egia osoa nahi dugu. Ez egiaren parte bat, zati bat, erdia. Eta, claro, egiaren egia osoarekin lor dezakeguna da, justiziaren ateak irekitzea justizia eskatzeko eta epaitzeko jende hori, eta horrekin lor liteke erreparazio ez errepikatzeko bermeak lortzea. Baina, egi puska bat bakarrik geratzen bazaigu. Justiziarik ez badago, erreparazio integralik ez. Eta berme horiek, ez errepikatzeko berme horiek ez dira agertuko. Eta hori da gutxi gora bera planteatzen dena. Supongo que poner nombres, cargos y señalar responsables tiene que ver con el contexto político de aquel momento, ¿no? Ya que en aquellos años tanto Euskal Herria como el resto del Estado estaban en una batalla permanente, ya que se veía cercano no tanto el fin de la dictadura, sino del dictador, ¿no? El contexto estoy viendo aquí el promedio de edad y el contexto ese como que está bastante conocido, ¿no? En definitiva, los sanfermines se sitúan y lo que pasó allí, y lo que pasó en el 3 de marzo de Gasteiz, y lo que pasó en la segunda semana pro amnistía, aquí en Euskal Herria, y en más cosas, todo eso se sitúa en el contexto de la transición, ¿no? En la transición,
poniendo más o menos que, bueno, pudiese ser los años desde la muerte de Franco hasta la llegada del gobierno del PSOE, por poner un espacio de tiempo concreto, ¿no? Ahí, pues, bueno, lo que estaba en juego será, en definitiva, simplificando bastante, pero en cualquier caso de una forma gráfica para expresarlo, pues la apuesta del franquismo por una reforma del mismo, ¿no? Que mantuviera pilares esenciales, bastantes pilares esenciales del mismo, ¿no? Y por otro lado, la oposición, vamos a llamarla así, y genéricamente, antifranquista, que lo que exigía era una ruptura democrática con el régimen, ¿no? En esa transición, bueno, en un principio funcionaron distintas plataformas, distintas iniciativas que, desde un punto de vista de la oposición, pues planteaban eso, una ruptura clara con el franquismo, ¿no? Y desde el gobierno pues se planteaba una reforma democrática que mantuviera la monarquía, que mantuviera el ejército y la policía y todas las barbaridades que habían hecho todos ellos quedaran amnistiadas, ¿no? Mantenía también todos los privilegios que la Iglesia había vivido del franquismo y que continuaron después, ¿no? Se mantenían los valores de, bueno, todos los beneficios que había obtenido la banca y todas las grandes empresas en el Estado, gracias a esa falta de libertades sindicales, a la opresión que se padecía, y desde el punto de vista nacional, pues lo que desde el franquismo se ofertaba, pues era un mínimo autonómico, pero de autodeterminación, y aquí en Euskal Herria de unidad territorial de las 4 herrialdes, pues de eso nada de nada, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues más o menos que todas esas plataformas que inicialmente surgieron, pues fueron dejando poco a poco, según iba pasando el tiempo, ¿no? Iban pasando los años, iban acercándose más y iban estableciendo más contactos con el régimen existente, con el gobierno existente, pues iban dejando de lado cada vez más bueno, lo que inicialmente se planteaba, ¿no? Por poner un ejemplo ya, ligado al tema de Navarra, de Euskal Herria, ¿no? En la Guerra Eguna de 1978 se produjeron, bueno, hubo en las 4 capitales de Herrialde, hay 4 manifestaciones, en Bilbao hay 100.000 personas, esto con la prensa franquista de entonces lo decía, ¿no? 100.000 personas en Bilbao, 35.000 en Donosti, 35.000 en Iruña y 15.000 en Gasteiz, ¿no? En esas manifestaciones había 2 lemas comunes en todas ellas, que era el tema de la autodeterminación, la exigencia del derecho de autodeterminación y la exigencia de un estatuto común para los 4 reales, ¿no? Eso se reivindicaba ahí. Detrás de las pancartas estaban todos los partidos nacionalistas y de izquierda existentes en Euskal Herria, ¿no? Todos, sin excepción, ¿no? Desde los partidos de izquierda más a la izquierda hasta el Partido Socialista, y cogiendo la pancarta con fuerza, incluso, ¿no? Estaban también todos los sindicatos, sin excepción, ¿no? Eso en marzo de 1978. Sin embargo, llegamos a diciembre de 1978, han pasado solo 9 meses, ¿y qué es lo que pasa? Pues que de lo dicho, dijo de Diego, como sea, ¿no? No autodeterminación nada, unidad territorial nada, y a lo más 2 estatutos diferentes para cada una, bueno, para las 3 provincias, Vizcaya, Guipúzcoa y Araba, y un estatuto diferente en el mejoramiento para Navarra. Pero lo mismo ocurrió con otros temas, o sea, ese mismo año, al principio de ese mismo año, se seguía reivindicando la República, se seguía reivindicando el laucismo. Y de todas esas reivindicaciones que había, cuando se aprueba la Constitución en diciembre de 1978, la República ha desaparecido, la autodeterminación de la unidad territorial también, por supuesto, ha desaparecido, el laicismo ha desaparecido, la exigencia de responsabilidades por los crímenes franquistas por la que se apostaba también ha desaparecido, porque ya se ha aprobado para entonces la ley de amnistía, y de lo que se planteaba, bueno, pues queda lo que conocemos, ¿no? Eso en Navarra tuvo una especial incidencia, ¿no? Porque Navarra en los últimos años de
del franquismo, entrando ahí ya, metiendo ahí incluso en los últimos años de la década de los 60 y la primera mitad de los 70, había pasado, por decirlo de una forma gráfica, simplificando, había pasado de ser una provincia leal al régimen, entre comillas, a ser una provincia, a ser un territorio rebelde, ¿no? En Navarra, sobre todo, sobre la base del movimiento obrero que empezó a despertar y a pegar fuerte en los últimos años 60, con huelgas muy duras y muy potentes y muy enmarcadas en un entorno de solidaridad, ¿no? Pues ya en el 73 se produce la huelga general de motor ibérica que supuso poner toda la provincia patas al aire. Y Iruñerría en particular, bueno, pues aquello fue un territorio ya, pero de combate directo entre la población de todos los barrios y los pueblos de alrededor y las fuerzas del orden. Aquello era una medio insurrección popular, ciudadana, ¿no? Después vinieron otras huelgas generales, con Potasas, otras dos, etcétera, etcétera. Aquello estaba muy en evolución, ¿no? Pero junto a eso, también era evidente que en esos mismos años todas esas reivindicaciones sociales habían ido parejas a otras reivindicaciones de carácter nacional, ¿no? De carácter racional y de carácter lingüístico, ¿no? La Ikurriña empezó a bajar de Iruña para abajo y a llegar a la Ribera, y en distintos ayuntamientos, ¿no? En los años 75, 76, 77, incluso de la Ribera, se cuelga la Ikurriña de los balcones, ¿no? Algo que hoy es impensable. Bueno, existen esas dos ruedas que van cogiendo cada vez, esas dos pelotas que van cogiendo cada vez más tamaño, ¿no? Y Navarra, eso, pasa a ser un territorio rebelde, ¿no? Muy rebelde, muy en punta con todo el movimiento que existe en el Estado y en Euskal Herria, ¿no? La Semana Pro Amnistía, la segunda Semana Pro Amnistía de 1977, de mayo, que se ha cumplido ahora el 50 aniversario, deja allí 2 muertos. Se celebra allí también el final de la Marcha de la Libertad, ¿no? Aquello en Navarra está muy calentita la cosa. Y no es casualidad desde nuestro punto de vista que lo que se hizo en San Fermines de 1978 se hiciera precisamente en esas fechas. Nosotros pensamos e interpretamos así que aquello fue una especie de golpe que el poder dio encima de la mesa para decir, ojito, por aquí, si se sigue por aquí, puede haber más de esto. Lo mismo que dijeron Fraga Iribarne y Martín Villa con los sucesos de Vitoria, ¿no? Fraga Iribarne, bueno, dijo, ha sido muy trágico todo esto, pero esto es un aviso de lo que puede pasar. Y Martín Villa dijo otro tanto. Martín Villa dijo, casi textualmente, lo voy a repetir. No, esa es otra. Martín Villa dijo, con todo lo triste y lo doloroso que fueron los sucesos de Gasteiz, del 3 de marzo, de ahí por lo menos salió una cosa positiva, y es que los trabajadores de Gasteiz supieron de primera mano qué consecuencias se podían derivar de planteamientos sindicales como los que se habían mostrado allí en Gasteiz, casi textual. Es decir, lo que hace el régimen es señalar con represiones brutales, indiscriminadas y criminales en Gasteiz, en el conjunto de Euskal Herria y en Iruña, cuáles son los límites de esa reforma, y decir, de forma no expresa, pero sí a buen entendedor, bueno, la frase esa, ¿cómo se dice? Pocas palabras. Pocas palabras basta, pues con eso, ¿no? Aviso a navegantes, y el que no quiera meterse por el carro de la reforma, ¿no? Pues se puede encontrar con más de todo esto. Yo creo que eso es un poco el marco en el que se movió todo aquello. No es casualidad, luego igual se puede hablar algo de eso, cuando el comandante de policía, Fernando Ávila, llegó a Iruña, llegó en marzo de 1978 y se marchó en noviembre de 1978, es decir, llegó, la lió y se piró, vino de la Legión, comandante de las fuerzas de policía durante los Sanfermines, y se marchó de nuevo a la Legión.
ese, al tomar posesión del cargo de comisario, afirmó expresamente que venía a Iruña a castigar a esa ciudad porque era muy rebelde, expresamente. Y luego, bueno, podemos ver más detalles de todo esto, de lo que fue realmente una operación política. ¿Un minutito más? Sí. Durante los Sanfermines, el día 9, después de liarse la que se lió, se creó en Iruña lo que se llamó la Comisión Investigadora de la ciudad de Pamplona. En esa comisión investigadora estaban metidos también todo el abanico de fuerzas democráticas, nacionalistas y de izquierda, todo, sin excepción. Estaba también el ayuntamiento, formaba parte de la misma, o sea que tenía una composición institucional, política y social, porque también estaban las asociaciones de vecinos, estaba el movimiento feminista y estaban organizaciones juveniles. Y en esa comisión, el primer comunicado que sacó público, que sería pues el día 10 o el 11, no recuerdo bien la fecha, se hacían las siguientes afirmaciones. 1. Lo que ha ocurrido aquí no ha sido nada casual, sino premeditado. Eso sobre la base de datos, de dónde estaba la policía ese día distribuida, bueno, sobre un tirón, ¿no? Ha sido algo premeditado. Segundo, lo que ha ocurrido no ha sido un hecho aislado, sino que se tiene que poner en relación con lo que ocurrió 2 años antes en Gasteiz, con lo que ocurrió en la segunda semana pro amnistía y con asesinatos recientes que se habían dado en Tenerife, en Málaga, etcétera, etcétera. Y tercero, la responsabilidad de todo esto hay que atribuírsela al Estado, porque al margen de la participación directa que haya podido tener o no, es evidente que ha permitido, ha consentido y no ha perseguido en ninguno de estos casos los crímenes que se han cometido. Entonces, digo esto ya, pues, para terminar, ¿no? Lo que ocurrió realmente tenía bastante que ver con ese puñetazo en distintos ámbitos geográficos y políticos que da el Estado para decir: el que no quiera reforma, el que no quiera tableta y media. Nik uste dut, nik bentsanekan galdera erantzunta dut, baina oso puntotxo bakarrik. Oso interesgarri iruditzen zait, oin izan dozuna, lehen izan dozu hasieran hilketa bakoitzan atzien dago hiltzaile bat, baina orain izan dozu, eta aurreko liburuaren izenburua zen, horreta zen nire galdera, krimen de Estado, estatuko krimena, argi eta garbi dago, Gazan gertatzen ari dana da estatu krimena, bai? Karo, zer gehiago dago esateko hau dana estatu krimena izan da, baina oso ondo esplikatu duzu orain, oseak negia ez dakat galdera, eta beste galdera nekat zegaitxik Iruña, zegaitxik hori dana, oseak nire galdera amaitxuta doz. Amaitxuko dut berriakin kamina eta gero zabaltzen dugu elkarrizketa, edo eztabaidak, edo nahi duzu. Perdón, es que estaba leyendo. Que yo me saltaba bien las preguntas, que ya terminan las días. Joder, marcatú, Volvió a practicar para he contestado a dos. Vale, es evidente que la referencia fundamental en el libro lo hace sobre Rodolfo Martín Villa, ¿no? Y sería interesante que concretaras que te centras sobre todo en él, ¿no? En él como la figura del victimario, ¿no? ¿En qué te has basado para llegar a este señalamiento? Bueno, Martín Villa aquí aparece en el libro en una fotografía chupándose el dedo, pero de chuparse el dedo a este pájaro, pues nada, desde su más tierna infancia además. En su más tierna infancia, falangista de pedigrí, ¿no? Desde chaval. Su padre de todas formas era narcosindicalista, ojo, y nació con bastante cercanía geográfica y política con la Revolución de Asturias en 1934, pero de eso no le quedó evidentemente nada, ¿no? Óscar Alzaga, que fue compañero suyo en la ejecutiva de UCD, dijo de Martín Villa que de chaval ya se montó en un coche oficial y que todavía, eso lo dijo en los años 70, no se había bajado del mismo.
Es decir, fue un trepa total dentro de lo que fue el aparato del régimen, siempre autorreconociéndose y autoafirmándose como falangista. Y bueno, de chaval en la universidad ya se metió en el Sindicato Español Universitario y enseguida secretario jefe nacional del Sindicato Español Universitario, ¿no? De ahí, pues no sé, igual por hacerle un aprecio a su padre o así, alcanzó la cima del Sindicato Vertical y fue nombrado secretario general del mismo, una persona siempre ligada al trabajo físico en su pueblo, en la huerta, cuidando ganado o cosas de estas, ¿no? Secretario general del Sindicato Vertical. Fue también gobernador civil de Barcelona, o sea, de Barcelona, que no es rica, ¿no? Ya que es un cacharro ciudad. No me comparar. Un cacharro ciudad, pues importante, en el cual también la oposición, tanto política, nacionalista, como de izquierdas, pues era muy grande en aquellos años. Y la fama, el paso de Martín Villa por Barcelona se caracterizó por bueno, una represión importante de un grado alto y la creación sobre todo de unas redes de chivatos dentro del movimiento obrero, ¿no? Y de todo lo que se movía políticamente en general, por la que fue bastante recordado, ¿no? Jefe nacional del SEU, secretario general del Sindicato Vertical, gobernador civil en Barcelona, procurador durante un montón de años en las Cortes franquistas, ¿no? Y cubierto toda esa primera etapa de su currículum, pues pasó a ser ministro, ¿no? Tuvo distintos cargos en distintos ministerios entre los años casuales del 76, 75 y el 82, es decir, justo en toda la transición. Martín Villa fue el único ministro que que tuvo cargo en el gobierno en los 5 gobiernos diferentes que hubo durante la transición. Ningún otro estuvo en todos los gobiernos. Él estuvo en el gobierno el primero después de la muerte de Franco, de Arias Navarro, estuvo en los 3 de Adolfo Suárez y estuvo después con Calvo Sotelo también de ministro. Y los puestos que tuvo pues fueron muy importantes. O sea, el primero, de relaciones sindicales. Está 2 años allí, el 75 y el 76, y ¡pum! Gasteiz, ¿no? Ya he dicho antes qué es lo que afirmó Martín Villa en relación con la matanza de Gasteiz, ¿no? Martín Villa tuvo una incidencia muy directa en lo que ocurrió en Gasteiz, ¿no? Se habla de que Fraga Iribarne era el ministro del Interior de entonces y que tuvo mucha responsabilidad, evidente, pero el conflicto de Gasteiz, en cualquier caso, pues, tuvo una componente. El movimiento obrero en Gasteiz en aquellos años era un movimiento obrero que se salía un poco de los marcos más habituales que había por el Estado e incluso también por Euskal Herria, ¿no? Era un movimiento obrero joven, era un movimiento obrero asambleario completamente, ¿no? Su funcionamiento se asentaba en la asamblea de fábrica, ¿no? Las asambleas de fábrica elegían a comisiones representativas de las mismas y esas se coordinaban al nivel de Gasteiz para realizar actividades conjuntas. En el conflicto del 3 de marzo existía una única plataforma reivindicativa para todas las grandes empresas de Gasteiz, ¿no? Y todas las movilizaciones que se fueron haciendo, huelgas parciales y huelgas generales, bueno, pues eran acordadas y refrendadas por las asambleas previamente en todas las fábricas, ¿no? Se establecieron también desde esas comisiones representativas relaciones directas y estrechas con el movimiento vecinal de Gasteiz y con distintos movimientos sociales ahí existentes, ¿no? Ese era el modelo del sindicalismo que existía en Gasteiz. Uno de los elementos que más endureció el conflicto y que hizo que saltara y reventara todo, pues fue precisamente la política tanto de la patronal como del sindicato vertical de no admitir ningún tipo de negociación que no pasara por el vertical. Y quien daba las órdenes en ese sentido era Martín Villa,
Es decir, Martín Villa, en la sombra, fue una de las personas que alimentó directamente ese conflicto y alimentó también políticamente lo que ahí se realizó. ¿Para qué? Para lo que dijo, que sepan los trabajadores de Gasteiz, ¿no?, las consecuencias que se pueden derivar de esos planteamientos sindicales, ¿no? Eso lo dijo unos cuantos años después. Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales. La faceta más importante quizás de Martín Villa fue la del ministro del Interior, del 76 al 79. Grosso modo, Martín Villa fue el que organizó, impulsó y dio cuerpo a lo que fue el traslado de todo el aparato represivo franquista al nuevo régimen. Hay distintas iniciativas que son desarrolladas desde su ministerio, impulsadas por él, que bueno, dan credibilidad a esto que estoy comentando, ¿no? Empecemos. Lo primero que sucede bajo el mandato de Martín Villa es el cambio de nombre del organismo represivo judicial que había existido hasta entonces, que era el TOP, y que pasa a ser la Audiencia Nacional. Más de las dos terceras partes aproximadamente de los jueces que están en la audiencia, están en el TOP, pasan directamente a la Audiencia Nacional, y los demás pues a ostentar cargos de gobierno, pues cargos importantes en el Tribunal Supremo o en otros tribunales. La primera jugada en la que participa Martín Villa es cambiar esa imagen, ¿no?, del régimen, de ese Tribunal de Orden Público, para crear esa Audiencia Nacional al día siguiente de que desaparece la misma, con unas funciones que eran bastante similares a las del TOP. La segunda actuación, ley de amnistía. La ley de amnistía, bueno, ya sabéis que consistió. Se coció también en el Ministerio del Interior, en el que estaba Martín Villa dirigiendo la operación, ¿no?, a cambio de la salida, presos y presas podían quedar entonces 80 y tantos a 100 o un número similar. Lo que realmente se logra con esa ley y se persigue con esa ley es amnistiar a miles, incluso diría yo, decenas de miles de personas que habían realizado vulneraciones importantes de derechos humanos a lo largo de 40 años de dictadura, tanto en la guerra como después de la guerra, como durante los 40 años esos de dictadura. Todas esas personas van a salir de rositas, ¿no?, gracias a esa ley. Y esa ley se cuece en el Ministerio del Interior, dirigido por Martín. La segunda en la frente, la tercera en la boca. 3 meses después de aprobarse la ley de amnistía, el gobierno aprobó una orden ministerial, el nombre es un poco complicado, de incineración y expurgo, exactamente, de toda la documentación existente en la Dirección General de Seguridad y en la Dirección General de la Guardia Civil relativa a las actividades desarrolladas hasta entonces por partidos políticos, sindicatos, etcétera, 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 etcétera. Eso, en definitiva, lo que fue una gran quema, eso también lo afirmó por expresamente, no sé si fue el mismo Óscar Alzaga, creo que sí, Óscar Alzaga, afirmó que durante días en la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid llegaron camiones y camiones de documentación que fue quemada allí en un horno especial creado al efecto. Es decir, no bastaba solo con amnistiar a los criminales, sino que había que borrar todo tipo de pruebas que pudieran existir en relación con los crímenes políticos. Primero, Audiencia Nacional. Segundo, ley de amnistía. Tercero, expurgo y quema de toda esa documentación, ¿no? Cuarta, la primera en la boca, la segunda en la frente, la cuarta ya no sé, es doble, los huevos sería. Cuarta, primera ley antiterrorista, que sería un poco la que abriría las puertas a lo que fue con posterioridad una política continuada de políticas antiterroristas llevadas a cabo por los distintos gobiernos, hasta desembocar ya en lo que fue el mare magnum del Todoseta del juez Garzón, ¿no? Primera ley antiterrorista con la cual
se incrementa hasta 10 días el plazo en que una persona podía estar incomunicada, ¿no? Y se incluye también en eso el poder entrar en domicilios sin autorización judicial, ¿eh? Después esta segunda parte fue anulada por la justicia, pero bueno, en la ley correspondiente venía todo eso, ¿no? Y la última jugada pues, de Martín Villa fue crear la ley de policía, una nueva ley de policía, nueva ley de policía democrática también, ¿no? Una ley de policía democrática que, como ocurrió con el Tribunal de Orden Público, pues aquí pasó algo parecido. Es decir, ¿en qué consistió esa reforma policial? Bueno, pues la policía, en vez de llamarse policía armada, que era como se denominaba entonces, que sonaba muy fuerte, pues pasa a ser denominada Policía Nacional. Y en vez de vestir de gris, pues visten de marrón. Y en vez de llamarse grises, pues se llaman maderos, ¿no? Pero las esencias del funcionamiento, de las competencias de esa policía, en esa ley siguen siendo prácticamente las mismas. Los niveles de indefensión para con las personas y los niveles de encubrimiento, de autoencubrimiento para los responsables de actividades delictivas de esa policía, pues se derivan de ahí, de esa reforma, ¿no? Entonces, repito, lo del principio, ¿no? ¿Quién es el cerebro? O por lo menos, ¿quién es el principal ejecutor de esa política de trasvase de todo el aparato franquista al régimen actual? Rodolfo Martín, ¿no? Y después, pues, después de estar 3 años de ministro del Interior, pasa a ser ministro de Administración Territorial, ¿no? Con lo que eso supuso, sería un capítulo un poco más largo de contar, pero mencionar solo, Martín Villa ya había sido aprobada la Constitución, autodeterminación nada, unidad territorial aquí en Euskal Herria nada, pero existían todavía bastantes problemas de cara a delimitar cuál iba a ser en definitiva el mapa autonómico. Martín Villa está en Andalucía intentando que el Estatuto de Andalucía tenga el mínimo de competencias posible y se autorice por la vía no rápida, que se llamaba, de la Constitución. En Andalucía se levantan 1 millón de personas en el 76, para reivindicar un estatuto como el de las Congadas, perdón, la expresión, que el catalán y que el gallego, y finalmente eso se consigue. Pero por detrás está en todo momento Martín Villa intentando que el nivel competencial sea el mínimo posible, o el correspondiente al resto de comunidades, ¿no? Está detrás también del Estatuto de Castilla y León, ¿no? Que en un principio, bueno, pues, una encuesta hecha por la Diputación de León en aquellos momentos daba como resultado que la mayor parte de la población entonces estaba por una salida para León con un estatuto de autonomía propio, ¿no? Las otras opciones, las de unión con Castilla, pues sacaban un 20%, y la otra, similar a esta, planteaba su unión con Asturias. No en vano, en su tiempo, y lo habíamos estudiado esto nosotros, existió un reino durante bastante tiempo que era el reino astur-leonés, ¿no? Y eso tenía y sigue teniendo mucho peso allí. De todas formas, se intentaba crear una autonomía lo suficientemente fuerte desde un ámbito territorial, desde un ámbito político, que pudiera hacer un poco de contrapeso a lo que eran las autonomías más fuertes periféricas, Cataluña, Euskal Herria, sobre todo, ¿no? Bien. Y con eso llegó el triunfo del PSOE, y Martín Villa dijo, pues vamos a servir a la patria desde otros lugares, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que nada, se hizo empresario, se hizo financiero, y a partir de ahí, pues de oca a oca y tiro porque me toca, de multinacional a multinacional, y así durante décadas. Es decir, él ha estado, su currículum hay, pasó por 45 consejos de administración diferentes, ha tenido 95 cargos directivos en altas empresas, ¿no? Y bueno, pues estas empresas han sido del tamaño de Endesa, de Cepsa, de Caja Madrid, de Técnicas Reunidas, Sogecable, o sea, del peso, IBEX 35,
todas ellas, ¿no? Y así, bueno, así ha andado el señor, ¿no? No solo eso, sino que cuando la catástrofe del Prestige, habida cuenta todos sus conocimientos de la petroquímica y de todas estas cosas, pues fue nombrado comisario por el gobierno, fue nombrado comisario pues para hacer sus gestiones dentro de todo esto y tal. Tuvo la santa cara entonces de decir que no tenía ni idea del tema del petróleo y de los petroleros y de eso, pero afirmó a la vez que ya aprendería, que no había ningún problema, ¿no? Eso, cuando estaba yo en Madrid, no solo eso, sino que cuando el gobierno creó el Banco Malo para limpiar la mierda de toda la banca española y de toda la crisis bancaria, ¿no? Cuando se crea ese Banco Malo, Martín Villa también, consejero de ese Banco Malo, pues para solucionar la papeleta de sus amigos con los que había estado trabajando durante décadas, ¿no? Y ya el colmo de todo, pues tampoco me acuerdo el año porque ya mi edad me lo impide, pues, pero en 2000 y pico, creo que fue en la primera decena, Martín Villa es nombrado miembro de la Academia Española, Real Academia Española de Ciencias Políticas y Morales. Broche de oro. Este es un poco el currículum de Martín Villa, ¿no? De un Martín Villa que en los Sanfermines del 78 afirmó que todo lo que había ocurrido en Sanfermines, tras todo lo que había ocurrido en Sanfermines, afirmó que lo nuestro son errores, lo de ellos son crímenes. Es decir, el informe oficial de la policía afirmó que se habían disparado 4.100 y pico pelotas de goma en una noche, 1.000 y pico botes lacrimógenos y otros tantos de humo, y 150 disparos de munición real. Esto último, sobre todo, es mentira porque fue un número muy superior. Y el ejemplo es el siguiente. En el lugar donde asesinaron a Germán, se encontraron al día siguiente, unos 30 impactos de bala en coches, árboles, comercios, etc., ¿no? Los disparos que se perdieron en el aire, ¿no? Pero 30 impactos de bala, a una altura que estaban entre los 0,90 y los 2,30 metros de altura. Es decir, se disparó con ganas, abundantemente, y se disparó a matar. Y bastante más de lo que se dijo, porque la policía afirmó que en ese sitio no había policía cuando asesinaron a Germán y que en toda la noche no se disparó ningún tiro. Y esa persona afirmó que todo eso, todos esos 6.000 proyectiles, ¿no? Y todo dejar Iruña bajo patas arriba, pues fue un mero error y que los crímenes eran de gente, la gente que como Germán y como mucha gente, me incluyo también, ¿no? Pues esa noche se dedicaron pues a cortar las calles, a hacer barricadas, a buscar piedras por todos los sitios que se podía para hacer frente a aquella barbaridad, ¿no? Ese es el ministro el que calificó todo eso como errores. Después de todo lo que has dicho, es difícil de superarle, ¿no? Pero bueno, él era de los pesos pesados, ¿no? Como bien has dicho. Pero bueno, háblanos de los otros victimarios, de aquellos políticos o funcionarios que también participaron fueron ejecutores de esos planes, de aquellos planes de represión. Sería largo, el que tenga interés pues puede comprar el libro, exactamente. Viene detallado todo esto, desde, bueno, había bastantes más, ¿no? Pero desde los capitanes principales que esa noche dirigieron la policía, dirigió la policía en la calle, ¿no? Desde esos hasta sus inmediatos superiores, ¿no? Ya hemos hablado un poco de él, el comandante de la policía, el comisario jefe que encabezó la entrada en la Plaza de Toros, José Sainz, muy conocido también en Vizcaya y en Guipúzcoa y en Asturias y en Madrid como un torturador y un asesino nato, ¿no? Pero que era el superior político
a nivel policial de Iruña, de Pamplona, y como no, Martín Villa, y además también el gobernador civil, ¿no? Pero bueno, por centrarnos en dos casos, así que son muy significativos de los que intervinieron, ¿no? Elegiría a dos, ¿no? Antes hemos empezado hablando del comisario Fernando Ávila. Fernando Ávila era legionario, ¿no? Era legionario y había estado en África. En África había estado destinado en el Sáhara durante bastantes años, ¿no? Hasta el 75, en el que el glorioso ejército español metió el rabillo entre las piernas y salió corriendo ante la Marcha Verde marroquí, ¿no? Bien, él está allí y está en esos últimos años, sobre todo en los que la situación en el Sáhara, por los que pudieron hacer la mili allí, la conocían, pues estaba bastante calentita, ¿no? Allí había una situación en parte de guerra, ¿no? El Polisario estaba, bueno, creciendo y estaba planteando pues una lucha también armada, ¿no? Y había una posición independentista en relación con el Sáhara, que lo que quería era soberanía, autodeterminación e independizarse, ¿no? Y ahí estaba el comandante Fernando Ávila con su legión dando leña, ¿no? En el 75 se vino a Fuerteventura con el tercio Don Juan de Austria y allí permaneció hasta el 78, en el que se vino en marzo a Iruña. Y os he dicho que el corresponsal del País en Navarra afirmó que él había aseverado que venía a Iruña, vino voluntario, no lo destinaron, vino voluntario a escarmentar a esa ciudad, que era muy rebelde. Llegó en marzo, y pronto se vio en qué consistía el escarmiento eso. El 1 de mayo de 1978 fue el primer 1 de mayo que fue legal en todo el Estado. Y, lógicamente, de pasar de los años de las carreras, de los pelotazos en el 1 de mayo y de la represión fuerte a una situación en la que tienen las manifestaciones legalizadas, pues eso supuso que hubo una participación terrible en ese 1 de mayo, ¿no? Y no hubo incidentes en todo el Estado reseñables, salvo en un sitio, en Iruña, ¿no? En Iruña la manifestación fue convocada por el conjunto de todos los sindicatos de forma unitaria, hubo 15.000 personas y al finalizar esa manifestación, en la Plaza del Castillo, cuando estaba toda la gente allí, se produjo una carga policial bajo una disculpa tonta, ¿no? Que produjo decenas y decenas de gente contusionada con fracturas, etcétera, etcétera, ¿no? Llegó en marzo, a mediados de marzo, y el 1 de mayo, el mes y medio, ya había dado la primera señal de escarmiento. Ahí hubo otra en relación pues con una actuación de las bandas parapoliciales y fascistas allí en el Casco Viejo, ¿no? En la cual pues la policía se pasó por completo de lo que se estaba realizando y tal y cual, pero bueno, luego en los Sanfermines pues tiene una actuación decisiva, importante, ¿no? El propio gobernador civil afirmó que en la carga inicial de la policía en la Plaza de Toros, cuando entran allí varias decenas de uniformados, el comisario aparece con una pistola en la mano. Eso lo dijo el gobernador civil y lo afirmó, Ese es el pájaro que estaba ahí. Después de ocurrir lo de la Plaza de Toros, él se desplazó al gobierno civil y la emisora policial, ¿no?, instalada en su propio despacho, desde la que se daban órdenes a todas las unidades policiales, fue la que iba dando las órdenes de actuación a todas las unidades, ¿no? Órdenes de actuación que incluyeron la actuación, los disparos de fuego real, ¿no? Es más, al día siguiente, el día 9, también lo habréis oído, desde esa misma emisora se transmite una orden a todas las unidades, a todos los autobuses y furgonas policiales. Transmite una orden que es muy fuerte, ¿no? Terrible, ¿no? Desde ahí se dice a todas las unidades: disparar con todas vuestras energías lo más fuerte que podáis, no os importe matar. Esto está grabado y esto se transmitió ese día a todo el mundo. Y lo grave no es lo que se dijo, que sí lo es,
sino que eso se dijo el día 9, cuando el día 8 ya se había asesinado a Germán Rodríguez. Es decir, lo que se estaba diciendo en esa orden, más que no os importe matar, era no os importe seguir matando. Y efectivamente, al de 2 días, en Donosti, Joseba Barandiarán es asesinado también por disparos policiales disparados contra un manifestante, sin más. La versión oficial primera dada por la policía y el gobierno civil en Guipúzcoa en relación con el asesinato de Joseba Barandiarán fue que el cuartel de la policía había sido asaltado incluso con armas de fuego. En las diligencias que se abrieron en el juzgado en relación con ese tema, el juez dijo que de eso absolutamente nada de nada y que lo más probable es que hubiera sido fruto de un disparo policial. Pero ese era el ambiente existente dentro de la policía de cara a reprimir las manifestaciones, no os importe matar, disparar con todas vuestras energías, con todas vuestras fuerzas, ¿no? Y luego tergiversar por completo toda la actuación policial, diciendo aquí donde asesinaron a Germán en toda la noche no se disparó ningún tiro, a pesar de la evidencia de 30 impactos de bala, y en Donosti pues echando las culpas a los manifestantes de que habían intentado asaltar utilizando armas de fuego en la propia comisaría, ¿no? Ese es estaba, el Fernando Ávila, ¿no? Y ahora toca el otro, sí. Comisario Rubio. El comisario Rubio también es otro personaje de poner los pelos de punta, ¿no? Este pertenecía a la Brigada Político-Social franquista, ¿no? Era valenciano y vino de Valencia. Allí se había, era bastante conocido dentro del movimiento estudiantil y del movimiento obrero por las detenciones y la represión que había llevado a cabo sobre los mismos, ¿no? Era conocido como torturador y a día de hoy todavía hay 2 querellas que están danzando en el país valenciano en el que se le denuncian como partícipe en las torturas que recibieron en distintos sindicalistas valencianos y distintas personas que eran miembros del movimiento estudiantil. Torturador reconocido ampliamente en aquellos años. Esta persona vino a Iruña un año, fue nombrado comisario jefe de la policía en Iruña un año antes de los Sanfermines. Vino en julio y se marchó en julio. En julio se marchó el día 12 de julio, o sea, justo después de la bronca del día 8. Está ahí un año, ¿no? Este señor es el que dirige la carga policial en la Plaza Toros. Es el que va al frente de 30 o 40 policías que irrumpen por el callejón y desde el primer momento golpeando a toda la gente que ha bajado al ruedo para iniciar la salida de las peñas y disparando pelotas de goma. Él está al frente y hay fotografías en las que así aparece él, ¿no? Él luego diría que sus órdenes fueron mal interpretadas y que en realidad lo que ordenó fuera que subieran 2 o 3 a un tendido en el que se estaba desarrollando una pelea. Y luego que le interpretaron mal las órdenes que él dio y que entonces allí se lió, que entraron 30 o 40 por el callejón. La carga en el callejón pues produjo lo que produjo, la respuesta de la gente tirándoles almohadillas, restos de meriendas, botellas, todo lo que se pudo. La policía, aparte de pelotas, empezó con los botes, disparos de fuego real, la enfermería de la plaza atestada de gente herida de bala, sangrando, con fracturas, con síntomas de asfixia, etc. Él es quien dirigió esa entrada en los Toros, ¿no? Y quien después pues se marchó a la delegación al gobierno civil pues para darle desde allí también instrucciones de funcionamiento a los miembros de la policía, no de la Armada, sino de la policía, que actuaron también esa noche de policía vestidos de paisano. Este señor se marchó también de Iruña creo que el día 12 de julio, o sea, 4 días después de todo eso. Martín Villa dijo que había sido destituido de su cargo.
¿no? Él, textualmente, en una entrevista que le realizaron en la radio y luego por escrito también, afirmó, y en una entrevista que le hicieron para un documental, afirmó que de eso nada de nada, que él se marchó voluntariamente, y que se marchó voluntariamente por una sencilla razón, porque él había pedido el traslado a la comisaría de policía de Siribella antes de producirse los sucesos de San Fermines, y le habían autorizado ya, le habían concedido ese traslado en junio de 1978, es decir, un mes antes de los Sanfermines. Es una pregunta inocente, es decir, bueno, ¿cómo esta persona que ha pedido el traslado voluntariamente a Valencia y se lo han concedido en junio, está en julio dirigiendo la carga en la Plaza de Toros, ¿no? Suena un tanto sospechoso. Más sospechoso es el tema cuando resulta que la comisaría de policía de Siribella en esas fechas no existía. No existía, así, tal cual. No solo eso, sino que así, el edificio como tal no sería construido hasta el año 2004, o sea, 30 y tantos años después, ¿no? ¿Quién era este personaje? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía con su vida? Pronto supimos algo de eso. 8 de julio, 2 meses después, la Diada Catalana, el 11 de septiembre, ¿no? El 11 de septiembre, la Diada Catalana pues, participa un mogollón de gente, pero hay un grupo en especial al que la policía le tenía muchas ganas, que era el Partido Comunista Internacionalista, que reunía dos características, ser comunista y ser independentista. Este grupo era muy activo a nivel de calle, muy activo a nivel de confrontaciones con la propia policía, y en esta diada se creó un operativo especial. Hay un documental que cuenta todo esto de maravilla, un operativo especial dedicado a sacudirle a ese grupo en particular. Y efectivamente, así en la represión que sufre la manifestación convocada por el PCI, ¿no? Hay también disparos de arma de fuego. Y uno de ellos mata a un chaval, asesina a un chaval de 16 años por la espalda. Gustavo, bueno, no me acuerdo exactamente del nombre, ¿no? Al día siguiente de eso, 3 o 4 policías van a la casa de los padres de Gustavo a decirles que se abstengan mucho de llamar a la gente a ir a los funerales, bueno, al cementerio, al acto que se estaba convocando, que se abstuvieran mucho de eso y que sería mejor cambiar la hora, porque de no hacerse así, las consecuencias que se pudieran derivar de esta decisión de los padres, ¿no? Pues recaería sobre ellos. Entre esas personas, una de ellas es Miguel Rubio, ¿no? El comisario que 2 meses antes había encabezado la entrada en la Plaza de Toros. ¿Qué hacía en Barcelona cuando había salido de aquí con destino a Valencia y aparece ahí en la diada? No se sabe. Pero, bueno, pues también da la pinta que podía ser uno de esos policías líberos, ¿no? Que andaba dando vueltas por distintos sitios, ¿no? Realizando actividades pues, bastante chungas, ¿no? Trabajo negro, en definitiva, ¿no? Ese es el otro personaje, pues, que es, eligiendo a las mejores piezas de los que actuaron allí, pues, sobre el que habría que poner un poco llamar la atención. Muy bien. Luego, ¿Cómo no, Ramón? Dice como no, porque durante el libro tenemos un tema sin resolver en relación a las responsabilidades de lo que pasó en Irún. Y es, hay una historia todavía por hacer, que es qué pasó con los del búnker, con los incontrolados, con los que, introducidos en el aparato, conspiran contra la propia evolución del régimen, contra la UCD, contra la reforma y contra la transición. Esa historia de qué trama tuvieron conspirativa completamente y contraria a hacer la transición hacia un modelo democrático está por hacer. Mi pregunta siempre, y es a modo de duda, es ¿dónde está la responsabilidad
real de lo de Iruña. ¿Quién lo ejecutó realmente? ¿Fue una decisión del régimen de UCD o fueron estas fuerzas que, digamos, estuvieron conspirando todo el tiempo contra el propio régimen? Y eso sí, la responsabilidad de la UCD y Martín Villa, que era sobre todo un hombre de Estado, ya fuera franquismo, ya fuera democracia vigilada, que cubrieron, taparon, y cada vez que había un desmadre por parte de Ávila, de Rubio, lo que fuera, lo tapaban, lo llevaban a otro lado, porque no querían que aquello se judicializara. ¿Sí? Por lo tanto, siempre cubrieron a lo del búnker, a las fuerzas, digamos, ocultas, porque querían que aquello pasara hasta que ocurrió lo del año, digamos, lo del Tejero, donde ya todo eso se destapó y se veía que había una trama más organizada dentro del aparato del Estado. Entonces, esa parte de capas de las contradicciones del propio régimen entre un búnker que opera bajo la sombra, que pone bombas, que monta el dispositivo digamos, del batallón vasco español y los sucesivos, y que estuvo trajinando ofensivamente, tenía su gente dentro del aparato del Estado porque no les habían purgado. Entonces, ese problema de las capas es el que no tenemos resuelto. Entonces, Martín Villa puede juzgarse, o bien, por haber sido responsable de la ejecución de lo que ocurrió tanto en Vitoria como en Iruña, o bien como el responsable de haberlo permitido porque no purgaron por un lado y luego encima taparon a todos los que fueron responsables directos de la acción. Entonces, yo lo planteo a modo de duda, es decir, es un tema no resuelto por historiadores y, bueno, ahí Villa, ¿qué fue? ¿Responsable ejecutor o un cómplice que además, para evitar que aquello se judicializara, fueron tapando, escondiendo a todos los que saben que fueron responsables de la matanza? Ojalá igual algún día podamos saber eso, ¿no? Pero bueno, algunos datos para situarnos. El gobernador civil entonces existente en Iruña, en Navarra, Ignacio Llano, ese también estuvo justo un año allí, del 77 al 78, también casualidad, y se tiró, presentó una dimisión después de ocurrido los Sanfermines, con un planteamiento un poco crítico. Él pertenecía al sector socialdemócrata de UCD, y dijo, esto me habéis visto el pelo ya para toda la vida, y presentó la dimisión y se fue. Vale. Él afirmó en una entrevista que está grabada en un documental que se llama también Sanfermines 78, él afirmó expresamente que durante su estancia allá pudo comprobar que existía una clara connivencia entre sectores de la policía, ¿no? Y las fuerzas, podríamos decir, facciosas existentes allí en Navarra. Fuerzas facciosas que salían a la calle, que ponían bombas contra la sede del PC, que rompían escaparates de librerías, que salían con cadenas y porras a la calle por la parte vieja a sacudir a toda la gente que llevaba barbas y camisas de cuadros, etcétera, etcétera, ¿no? Él dice, existía una connivencia entre estas, sin que se tomara ningún tipo de medidas, sin que se hubieran tomado ningún tipo de medidas contra ellos, a pesar de conocerse sus nombres. Eso lo dijo el gobernador civil. Mucha cara también el tío, mucha socialdemocracia de UCD, porque él tenía competencias para meter mano y para poner orden dentro de la policía y no hizo nada de esto. Pero él lo denunció. Es decir, existe ese precedente y él está hablando del año 77-78. Está hablando precisamente de eso. Yo creo que uno de los mayores agujeros negros que hay en el relato sobre los Sanfermines es, podríamos decir, la trama civil. ¿Cuál fue? ¿No? Bien, pues en relación con la trama civil también se pueden dar algunas pinceladas que pueden aportar algo. O sea, Martín Villa no solo fue en relación con Navarra y en relación con Iruña el ministro del Interior, ¿no? Al cual de una forma directa o de una forma indirecta, por no investigar y por no sancionar y por no abrir expedientes, fue responsable de esos hechos, sino Martín Villa era viejo conocido ahí en Navarra. Es decir, Navarra fue la única comunidad, ¿no?, en la cual en 1977 se hacen las primeras elecciones democráticas. A partir de ahí, en cantidad de provincias y
y comunidades y territorios, ¿no? Se dice, bueno, ¿qué pinta aquí esta diputación fascista si después de estas elecciones lo que resulta es que en mi provincia, ¿no?, las mayorías son del PSOE y de izquierdas, ¿no? Y se empiezan a crear en muchos sitios, en Cataluña, en Baleares, en Aragón, en Galicia, en Andalucía, ¿no? Se empiezan a crear juntas preautonómicas, ¿no? La gente que está en la Diputación desaparece y cada partido va nombrando a responsables, ¿no?, que componen esas juntas. Eso ocurre también en algunos grandes ayuntamientos y ciudades. Fuera los concejales que hay y se nombran gestoras municipales que empiezan a gestionar ese municipio con una conformación que se adecúa a los resultados de las elecciones del 77 en ese ayuntamiento o en esa provincia o en ese territorio, ¿no? Eso es generalizado en todos los territorios salvo en uno, Navarra. En Navarra, el presidente de la Diputación es Amadeo Marco. Amadeo Marco fue capitán del Requeté durante la Guerra Civil y era un pedazo de burro del copón, ¿no? Estuvo allí durante décadas de presidente de la Diputación y a pesar de que hubo una manifestación en Iruña de 40.000 personas pidiendo la dimisión de él y que se creara una Diputación democrática, conforme a todo eso, Amadeo Marco dijo que ni por el forro, ¿no? Pero no solo eso, sino que desde el gobierno se respaldó a tope la postura de Amadeo Marco sin consentir que ni dimitiera ni se creara esa comisión. Entonces estaba Martín Villa en conversaciones ya con Amadeo Marco y posteriormente con Del Burgo, cuando se elige en la primera Diputación, para negociar todo el entramado de lo que después resultaría ser el mejoramiento del foro. Es decir, Martín Villa, desde el año 76, ¿no?, hasta el 82, ¿no?, en los que él está de ministro del gobierno, ¿no?, y se van produciendo todas las negociaciones entre Madrid y Navarra, él es el que está al principio, desde el principio, teniendo reuniones, sobre todo cuando está de ministro del Interior, con Amadeo Marco y después con Del Burgo, ¿no?, para encarrilar el proceso autonómico navarro en una determinada dirección. Es decir, Martín Villa hay que situarlo en relación con los sucesos de Sanfermines, no solo como ministro del Interior, sino como ministro del Interior que está trabajándose el futuro marco autonómico para Navarra. Y entonces es por eso que he dicho yo antes que la operación policial de los Sanfermines del 78, y esto yo no creo que sea nada conspiranoico, ¿no?, tiene mucho que ver con ese proceso que al mismo tiempo se está negociando entre los pasillos, entre el gobierno central y las fuerzas más reaccionarias de allí de Navarra. En cualquier caso, la pregunta que tú formulas, hoy en día no tiene respuesta, pero no tiene respuesta también porque desde el gobierno se ponen 100.000 y obstáculos para que eso no se pueda saber. Es decir, no solo está la ley de secretos oficiales, ¿no? Con la ley de secretos oficiales, incluso la ley de secretos oficiales no impide en modo alguno que el gobierno desclasifique lo que le ha pedido la familia de Miquel Zabalza para saber qué es lo que pasó con el asesinato de Miquel Zabalza. Esa ley no lo impide, ¿no? Hay material clasificado, dice el gobierno, y por lo tanto no te puedo dar esta documentación. No. Si a ti te da la gana, tú puedes desclasificar. Esa ley no prohíbe que se desclasifique. Lo único que hace es permitir que se clasifique. A nosotros nos ha pasado en Sanfermines 78 que hemos pedido por medio de parlamentarios en el Congreso, directamente por medio del Parlamento de Navarra, que casi por unanimidad pidió esa documentación. Desde distintas formas hemos solicitado la información relativa
a los Sanfermines del 78 distintos documentos que los tenemos concretados, que han existido, ¿no?, y que no han sido hechos públicos, para que se nos den. Y la respuesta que nos han dado no ha sido que no nos los pueden dar porque la información esa está clasificada, sino que nos dicen con todo su santo morro que no nos la dan porque esa documentación no existe. Cuando nosotros, en 3 casos podemos decir, esa información es esta, la tenemos nosotros ya, y usted me está diciendo que no existe. Entonces, claro, hay una dificultad muy grande a nivel de investigación para poder escarbar en todo eso. Y tienes que basarte pues, en lógicas que se derivan pues de eso, de una represión estructural que durante la transición es impulsada por el gobierno para canalizar toda la oposición antifranquista por las vías de la reforma. Eso existió. Y eso, por ejemplo, pues lo decía la comisión investigadora de la ciudad de Pamplona en relación con los Sanfermines. Ojo, esto no es un hecho premeditado, pero además no es un hecho casual, sino que se tiene que poner en relación con el 3 de marzo, con la segunda semana por amnistía, con la Semana Negra madrileña, etcétera, 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 etcétera. Y tú encajas ahí, en eso, lo que ocurrió en Sanfermines. Y dices, no fue un hecho casual. Y no fue un hecho casual, ¿por qué? Porque organiza o bien una parte del aparato del Estado y después eso es consentido por el propio gobierno y defendido y tal, ¿no? Lo estoy perdiendo. ¿Por qué pensamos que Sanfermines se encaja dentro de esa dinámica? Bueno, pues porque tiene toda esa lógica del mundo, ¿no? Y ¿por qué pensamos que lo que se hace en Sanfermines es dar un puñetazo en toda la mesa para reenderezar a esa población que decía el comandante Ávila que era rebelde y que había que castigarla? Joder, pues porque mientras tanto había una operación en curso que era la que se estaba tramando entre Amadeo Marco del Burgo y Martín Villa para meter a Navarra por el camino del mejoramiento. Esas son las piezas que nosotros tenemos y que nos sirven pues, para hacer las afirmaciones que hacemos, ¿no? Y digo, por desgracia, quizás algún día se conozca más documentación en relación con todo este tema, ¿no? Pero ya sé que no te aclaro mucho, pero tampoco... Bueno, honekin mila esker guzti hori eta batez ere berei. Muy bien.